Libro de los Romanos, capítulo 4. Abraham fue, humanamente hablando, el fundador de la nación hebrea. ¿Cuáles fueron sus experiencias en cuanto a la salvación por fe? ¿Lo aceptó Dios por las buenas obras que había realizado? Si así hubiera sido, tendría de qué gloriarse. Pero desde el punto de vista divino, Abraham no tiene nada de qué gloriarse. Las Escrituras nos dicen que Abraham creyó a Dios y por eso Dios pasó por alto sus pecados y lo declaró inocente. ¿Obtuvo su derecho al cielo en virtud del bien que hizo? No, porque la salvación es un regalo. Si alguien pudiera ganarla siendo bueno, no sería gratis. Y es gratis. Se concede a los que no hacen nada para obtenerla, porque Dios declara sin culpa a los pecadores que simplemente tengan fe en Cristo, que es el que los puede librar de la ira de Dios. El rey David se refirió a esto al describir la alegría del pecador indigno que Dios declara inocente. Bienaventurados y dignos de envidia, dijo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y encubiertos. Sí, dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta los pecados. Entonces surge la pregunta, ¿es esta bendición solo para quienes tengan fe en Cristo y a la vez guarden las leyes judías, o se otorga también a quienes no la guardan pero creen en Cristo? ¿Qué decimos de Abraham? ¿Decimos que recibió estas bendiciones por fe? ¿Por fe solamente? ¿O por haber guardado también la ley? Como respuesta a esta pregunta, contéstenme esta otra. ¿Cuándo le dio Dios la bendición a Abraham? ¿Fue antes de hacerse judío? Es decir, antes de iniciarse como judío por medio de la circuncisión. Él no se circuncidó, sino hasta después que Dios prometiera bendecirlo en virtud de la fe que tenía. La circuncisión constituyó la señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado, lo había declarado justo y bueno ante sus ojos. Hecho que ocurrió antes de que se circuncidara. Abraham, pues, es ejemplo del creyente que se salva sin obedecer la ley judaica. Vemos entonces que Dios justifica por medio de la fe a los que no guardan la ley, y los que la guardan y están circuncidados pueden estar seguros de que no es esta ceremonia lo que los salva, porque Abraham alcanzó el favor de Dios por fe solamente, antes de circuncidarse. Está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y su descendencia. No en virtud de la obediencia a Abraham a la ley, sino en virtud de la confianza de éste en que Dios cumpliría sus promesas. Pero si ustedes insisten en que Dios bendice solamente a los que son lo suficientemente buenos, están dando a entender que la promesa de Dios a los creyentes carece de valor y que es tonto tener fe. Mas lo cierto es que cuando tratamos de guardar la ley para ganar la bendición de Dios y la salvación, nos buscamos su ira, porque no podemos guardarla. La única forma de no quebrantar la ley sería tener ninguna ley quebrantada. La única forma de no quebrantar la ley sería no tener ninguna ley que quebrantar. Así que las bendiciones de Dios se obtienen por fe, gratuitamente, y estamos seguros de recibirlas. Guardemos o no guardemos las costumbres judías, si tenemos una fe como la de Abraham, porque Abraham es nuestro Padre,
en lo que a fe se refiere? Eso es lo que quieren decir las Escrituras cuando expresan que Dios hizo a Abraham el padre de muchas naciones. Dios aceptará cualquier persona de cualquier nación que crea en Dios como Abraham lo hizo. Y es una promesa del mismo Dios que hace que los muertos resuciten y que habla de los acontecimientos futuros con tanta certeza como si hubieran ocurrido ya. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a dar un hijo cuya descendencia sería tan numerosa como para formar una nación, Abraham lo creyó, aun cuando aquello estaba al borde de lo imposible. Y porque su fe era robusta y no le preocupó el hecho de que a la edad de 100 años era demasiado viejo para ser padre, ni de que su esposa Sara tuviera 90 años y por lo tanto fuera demasiado vieja para tener hijos. Pero Abraham no dudó jamás. Con la más profunda fe y confianza creyó a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios cumpliría cualquier promesa. En vista de aquella fe, Dios perdonó los pecados de Abraham y lo declaró justo e inocente. Pero aquella maravillosa promesa, la promesa de ser aceptado y aprobado por fe, no era solo para Abraham. También nos bendecía a nosotros, al asegurarnos que Dios nos ha de aceptar bajo las mismas condiciones en que aceptó a Abraham. Esto es si creemos la promesa del Padre, quien levantó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. Él murió por nuestros pecados y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios y llenarnos de las virtudes divinas.